pantalla para que puedan ver el video mientras los demás se conectan. Ay, un momento. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Mi nombre es María Telle, supervisora del área de operaciones. Reciban una cordial bienvenida al seminario Sistema de Gestión de la Eficiencia del Agua ISO 46001, el cual va a ser impartido por nuestro experto Carlos Maecha, quien va a estar con nosotros durante la próxima hora. Esperamos que aprovechen mucho esta oportunidad. Recuerden, por favor, que al final vamos a dar un espacio para que puedan hacer todas las preguntas que tengan al respecto del seminario. Igualmente les recomiendo mantener las cámaras y los micrófonos apagados para que no vayamos a tener ninguna interferencia. El seminario va a ser grabado. Más adelante mi compañero de comercial va a dejarles un link en el chat por si desean mayor información o tienen preguntas. Allí los vamos a recopilar. Entonces esperamos que aprovechen mucho este seminario. Le doy la bienvenida a Carlos. Carlos, buenos días. Buenos días, María. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a hacer una exposición sobre la nueva norma ISO 46001 del 2019. Más o menos unos 40 minutos y al final damos la posibilidad de preguntas que vayan teniendo. Entonces, por favor, anoten las preguntas, ténganlas en mente para que las puedan hacer o las pueden ir colocando en el chat y al final las vamos leyendo. Bien, antes de empezar me gustaría ahí que me contestaran por el chat los que están aquí presentes. Bueno, eh, ya, ¿alguno tiene idea de cuánta agua ya ha consumido hoy? Más o menos, una ducha de 5 minutos puede estar gastándose unos 50 litros, ¿sí? Más o menos. Si utilizan agua caliente, el agua caliente tiende a aumentar el consumo del agua. Podríamos estar en este momento en, si ya desayunaron, digamos, el desayuno puede implicar el consumo, lo que consumimos, lo que
consumimos directamente, y también pues el lavado de los utensilios, o sea que podemos estar en 1, 2, 3 litros, ¿sí? Con un desayuno, tanto lo que consumimos como el lavado. Entonces podemos estar alrededor de unos 55, 60 litros ya a esta hora de consumo, ¿sí? Bueno, los que no se hayan bañado, pues todavía no, no tendrían tanto consumo. En casa lo que más consumimos es el agua, es en el lavado y el lavado de la ropa, eh, que podríamos decir que por persona podríamos tener un consumo de unos 27, 30 litros asociados al lavado de la ropa. Bien, ¿cuánto valdrá un metro cúbico? ¿Alguno tiene idea? ¿Alguien que tenga por ahí el recibo del agua a la mano que nos cuente? ¿O alguien sabe cuánto vale un metro cúbico? ¿Cuánto nos están cobrando por metro cúbico? ¿Alguno? No. ¿Eh? ¿Nos pueden responder ahí por el chat, por favor? No, no, Alexandra, no, Andrés. Si tienen alguna idea de cuánto le están cobrando por metro cúbico. Por favor, les ruego que mantengan sus, sus micrófonos apagados. Pueden escribir por el chat. Bueno, normalmente aquí me colocan de 4.000 a 5.000 pesos, digamos, uy, pues eso está muy alto. No sé si lo estás, eh, digamos, en nuestras casas, pues, podríamos estar entre 2.500 a 2.700, 1.800 por metro cúbico, ¿sí? Por agua. Entonces, pues, claro, estoy solamente hablando del agua, no de servicios de alcantarillado, sino el consumo del agua. ¿Cuánto vale un metro cúbico de agua? ¿Cuánto nos cobran? ¿Cuánto vale una botella de agua de esas que consumimos de agua en la tienda de la esquina? ¿Cuánto está cobrando? Que puede ser hay unas de 600 mililitros, hay unas sí. Aquí Carlos Martínez nos dice que es 2.700 por metro cúbico. Sí, más o menos eso. Dependiendo de donde estén ubicados, también depende del estrato, ¿cierto? Estamos, ahí me están diciendo que, bueno, una botella de agua de estas de 600 podríamos estarlas consiguiendo por cuánto, entre 2.000 pesos por ahí en promedio, solo 600. Imagínense lo que significa que nosotros estamos utilizando, digamos, o el consumo, lo que estamos pagando por 600 mililitros de agua embotellada, en una botella plástica, es muchísimo, ¿no? Sí, 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 más o menos el metro cúbico nos están cobrando 2.700. Bueno, aquí alguien nos dio 2.000 pesos, nos dice Laura Vanessa. Eh, pues si es así, pues estás pagando barato, Laura. Sí, ese metro cúbico es barato aquí en Colombia. Bien, entonces digamos que una primera aproximación es que hay dos cosas que nos pasan a nosotros en nuestra relación con el agua, y es que no sabemos, no es común saber cuál es mi consumo de agua al mes como persona, ¿sí? No sé si ya alguno consiguió su recibito, pero si lo puede decir, de pronto nos quiere compartir cuánto consume de agua en casa, y si nos pone el dato de metros cúbicos, también que nos coloque cuántas personas viven allí. Eh, nosotros en Colombia hay un consumo más o menos de deberíamos estar consumiendo alrededor de unos 2 metros cúbicos por persona al mes, ¿sí? Que es un poco la recomendación de las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, digamos que ya máximo, digamos, exagerando 4, ya más de 4 se considera un enorme desperdicio. Más de 4
metros por persona cúbica un mes. Acá nosotros nos castigan, si consumimos más de 4, la tarifa nos la cobran más cara. Bien, entonces, digamos que una primera dificultad que tenemos en el mundo de la gestión del agua es que en general nosotros no tenemos como una idea clara de los consumos como individuos de agua, y a veces sabemos cuánta plata vale y a veces, pero es más difícil saber los metros cúbicos, ¿sí? Y digamos que es importantísimo que cada quien empiece a aproximarse a su relación con el agua para saber cuánta agua está consumiendo, ¿cierto? Y más adelante, en qué la está consumiendo, que ese es un paso un poquito más difícil aún. ¿Cuánto consumo y en qué la consumo? Y que no solamente es el agua que me tomo, sino que el agua asociada a todo lo que estoy generando. Bien, entonces, esta dificultad proviene en general porque Colombia es un país que tiene muchísima agua y eso es una enorme ventaja, pero por otro lado vamos a ver que también es un defecto en el sentido de que cuando uno tiene mucho de algo, pues es fácil desperdiciarlo o no lo valora como debería valorarlo porque la cantidad de agua que tenemos y no en todas las partes de Colombia, ¿no? O sea, si hay alguien aquí ahí por ejemplo, del Cesar, donde pues el desierto está creciendo y la necesidad de agua en esa parte, en La Guajira, el Cesar, es muy grande. Entonces no podemos decir que en toda Colombia el tema del agua es igual. De pronto hacia la región andina no hay digamos, tanta desabastecimiento, pero no es la realidad de todo el país y ahí tenemos problemas importantes de agua en algunas partes. Hacia Neiva, ¿no? Hacia todo el desierto, también hay dificultades importantes de agua. Bien, entonces necesitamos tener, digamos, como una cuantificación, una idea del consumo de agua más, más claro, más relacionado a las cantidades. Creo que todos los que han escuchado aquí una frase que es muy común y es que nosotros no podemos controlar lo que no medimos, ¿sí? Y digamos que el primer paso para empezar a trabajar el mundo de la gestión eficiente del agua es la medición. Y para mí es muy importante la medición en casa. Bien, en casa que tenemos normalmente lavadoras de alimentación superior, ¿sí? La ropa la entra por arriba, esas lavadoras consumen un 40% más de agua y un 40% más de energía que las lavadoras de alimentación frontal, las de puerta, ¿sí? Es decir que, digamos, en Estados Unidos o en Europa ya las lavadoras de alimentación superior no existen, ¿sí? Sin embargo, digamos que en los países de esta parte del mundo sí utilizamos, perdón, ese tipo de lavadoras que son altamente consumidoras. Entonces, si alguno tiene este tipo de lavadoras de alimentación superior, pues yo le diría que está haciendo un mal negocio en este momento porque está perdiendo 40% de energía y 40% del agua. Es decir, que sería una buena inversión que se pudiera pasar a, a la hora de alimentación superior. Es un poco más costosa, ¿sí? Las labores de alimentación frontal son más costosas, pero es el costo del equipo, porque en el tiempo de vida útil uno puede estar pagando 2 o 3 veces el consumo el consumo el valor de la lavadora vía energía y vía agua, inclusive también vía eh, el tema de la ropa se daña más en las lavadoras de alimentación superior porque es por restregado. Sí, en cambio, las lavadoras frontal tienen un lavado que se llama de tipo piedra, entonces se gasta menos un 15% la ropa en este tipo de lavadoras, o sea que la ropa me va, me va a rendir más. Entonces, bueno, esto es un consejo para que todos vayan, digamos, entrando en acción de lo que es la gestión del agua desde sus casas. Bien, vamos a empezar a mirar un poco cómo está la situación del agua en la Tierra. Tenemos 1.385 kilómetros cúbicos de agua, ¿sí?
Actualmente somos 7.300 millones de habitantes y digamos, si hiciéramos un consumo de más o menos promedio, unos 100 litros por persona a día, ¿sí? De agua. Esta agua está repartida de la siguiente manera. Tenemos 97% de agua salada y 3% de agua dulce, tan solo 3% de agua dulce. Y ese 3% de agua dulce está el 79% en los casquetes polares, un 20% en el agua subterránea y un 1% agua superficial, que es un poco el agua que nosotros disponemos, agua de río, agua de lagos, el agua que cae al suelo y que por escorrentías llega a ríos, que eso es la que nosotros estamos utilizando. Es decir, que nosotros, digamos que del total del agua que hay en la Tierra, nosotros estamos solamente disponiendo del 1%, ¿sí? 1% de ese, del total. Claro, digamos que a futuro, y en esto se está trabajando realmente con mucha fuerza, un poco combinado con el tema de energías renovables, y es utilizar el agua salada del mar para mm, potabilizarla y utilizar esa agua para diferentes temas. Entonces, ese es un tema que se está trabajando. Eso ya, digamos que técnicamente ya se ha descubierto. El problema es que ese tipo de filtración de la sal requiere, digamos, alta energía y pues entonces sale muy costoso eh, eh, desalinizar el agua del mar. Entonces hace que el precio del agua suba. Entonces, esto se está viendo actualmente un poco más cercano, utilizando energía más económica como la energía fotovoltaica o la energía eólica, ya que estas energías están saliendo más baratas que las energías tradicionales, hidroeléctrica o o termoeléctrica, las que provienen de carbón o combustibles fósiles. Entonces, ese es un proceso que se está dando y que seguramente en el futuro, porque tenemos 97% del agua en los mares, ¿sí? Y eso seguramente va a ser algo que a futuro se va a trabajar fuertemente y que se pueda utilizar agua del mar. Claro, ahí viene también el problema que no todas las ciudades quedan cerca al mar, ¿cierto? Y que el transporte de esa agua pues va a ser costoso llevarlo a diferentes sitios al interior. O sea que seguramente las ciudades que se ven beneficiadas son las ciudades cercanas al mar. Bien. Actualmente esta es una pequeña, digamos, un resumen como para darnos una idea de en qué se usa el agua a nivel mundial y el 41% del agua se usa en plantas de energía. Digamos, en Colombia eso no pasa porque en Colombia nosotros tenemos el 70% de nuestra hidroeléctrica mal contada es son hidroeléctricas y un 29% unas termoeléctricas, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver el dato de Colombia, pero en el mundo, sobre todo en el mundo industrializado, en el primer mundo, Estados Unidos, China, Europa, eh, estos países pues tienen un 41% del uso del agua. El agua se usa para generar energía. Un 37% en agricultura, ¿sí? En Colombia, pues este es un factor más alto, más importante. Un 13% doméstica que utilizamos en nuestras casas, un poco esos también que, o sea, el porcentaje es un 13% es alto y un 9% en la industria, ¿sí? A nivel mundial. Una pequeña mirada aquí a Latinoamérica y en los consumos de agua por persona. Entonces aquí tenemos los consumos de agua. Permíteme un momento que no abrí mi señalizador. L- eh, los consumos de agua, los tenemos aquí en esta columna, litros por persona, ¿sí? Ahí vemos que el país que más consume eh, agua por persona, 600 litros por persona, es Buenos Aires, es la ciudad de Buenos Aires, aquí están las ciudades más importantes, 600. Pero hay una característica también, y es que esto más o menos pasado a pesos colombianos, nos está dando que ellos pagan 251 pesos por metro cúbico, 251 pesos por metro cúbico. Eso quiere decir que el metro cúbico es muy barato y entonces pasa una cosa que es, digamos, clara tenerla, y es que entre más
entre más barata sea el agua, más consumo se da y más desperdicio se da. Y eso digamos que es un fenómeno que no solamente pasa en Latinoamérica, sino en todas partes ya se ha estudiado mucho, que el hecho de que el agua sea tan barata, lo que hace es que se desperdicie más. Entonces ahí hay una cosa que desde el mundo de las políticas públicas hay que tener cuidado porque digamos que en principio uno podría decir que el agua fuera gratis. Realmente el agua es gratis. La Constitución en Colombia, no en todos los países, en Chile no es así. El agua es gratis. Lo que se cobra es el servicio, la llevada del agua a las casas, ¿cierto? A las industrias. Entonces eso es lo que se cobra, el servicio de llevar, ¿cierto? Pero el agua se supone que es gratis. Digamos que pues ahí vemos que Colombia eh, eh, tiene un promedio de 2.300 por metro cúbico, ¿cierto? Y un consumo de 76 litros por persona, ¿sí? Al día. Si dijimos que solo la bañada puede dar una bañada de 5 minutos puede dar 45 litros, o sea que ahí en la bañada ya está casi la mitad de esa agua, ¿no? Bien, esos son los consumos para Latinoamérica. El resto de los consumos pues digamos, Ciudad de México, eh, los precios son más o menos similares a excepción de Montevideo, que el agua, pues ustedes saben que Uruguay es un país muy pequeño, ¿no? Entonces pues el agua allí sí es más cara. Y también podemos ver que el consumo pues es hacia la baja, ¿no? Entonces, pues una buena medida es que, y lo que va a venir pasando, y no sé si se han venido dando cuenta que el recibo del agua, pues está subiendo de manera importante. Ahora, el concepto de huella hídrica tiene que ver no con el agua que nos tomamos en una gaseosa, sino el agua para producir esta cantidad. Esta puede ser de 366 eh, mililitros. eh, Entonces, para producir una botella de una gaseosa necesitamos 35 litros de agua, ¿sí? Para producir una cerveza necesitamos 74 litros, una sola cerveza. Para producir un café, un tintico que más de uno se está tomando en este momento, 130 litros de agua se requieren, ¿sí? Una hamburguesa es casi de los campeones. La carne, 1.650 litros. La carne es algo que consume muchísima, muchísima agua, ¿sí? Y también es un problema para el tema requiere mucho espacio, es un problema que genera el calentamiento global. Comer carne en estos momentos se está volviendo un problema. Bueno, y también porque está muy cara, ¿no? Pero, pero, pero sí genera un impacto muy grande al agua. Y digamos, una prenda de vestir como esta, una camisa normal, para poder tinturarla, esta camisa requirió 2.500 litros de agua. Un poco para pensar acá es que nosotros cuando estamos en la posición de compradores, cuando compramos algo, nosotros no hacemos un cuestionamiento de cuál puede ser el consumo de agua que hay detrás de eso que estamos consumiendo, ¿cierto? Y digamos que esto debería en un futuro ser un criterio de compra. De tal manera que cuando compramos algo, nosotros vamos a ir buscando o busquemos cuáles estos productos los que han tenido menor huella. ¿Sí? Esto para nosotros en este momento es algo, digamos, casi que pues no lo conocemos. O sea, hay un analfabetismo en general sobre entender la huella de agua y los productos, que es algo clave. Pero miren que también aquí hay muchas personas que están trabajando en empresas, o aquí hay también una enorme posibilidad de empezar a vender nuestros productos como más amigables con el agua, ¿cierto? Y empezar a ofrecer y hacer evidente que mi producto pues puede gastar muchísimo menos agua que otro, ¿cierto? Y eso empezar a orientar a los consumidores a que consuman más mi producto. Esto es lo que va a ir pasando. Bien, para finalizar esta primera parte, el consumo de agua en Colombia, digamos que está repartido de esta forma. Vimos el general en el mundo. En Colombia sucede que el 40% es agrícola,
¿sí? Y el sector agrícola y todo el uso agrícola del agua normalmente es donde más se desperdicia el agua, ¿sí? Debido a que, digamos, los sistemas de regado todavía no son muy tecnificados y allí se desperdicia muchísimo el agua. O sea, de 100 litros que se están virtiendo, realmente pueden estar utilizándose alrededor de, con fortuna, un 20%. O sea, el 80% se desperdicia. Sí, el sector agrícola tiene que tecnificarse muchísimo más en sus sistemas de riego porque la mayoría del agua se desperdicia. Después viene energía. Acá, digamos, para Colombia, pues hay una buena noticia y es que el próximo año va a entrar más o menos un 10% de la energía fotovoltaica y eólica, y eso hará que las termoeléctricas, que son las principales, digamos, usan agua, aunque nosotros estamos también usando el agua en hidroeléctricas, ¿cierto? Ahí hay un uso del agua, pues total, pues, porque pues el agua se almacena para producir energía, ¿cierto? Y pues también las termoeléctricas usan agua para generar vapor y el vapor mueve una turbina y la turbina pues genera energía eléctrica. Entonces digamos que eh, tenemos una gran cantidad de agua para generar energía. El sector pecuario, sí, el sector piscícola con un 8% y nuestras casas 7%. Mire que la industria solo impacta un 3% del consumo. A nivel mundial el promedio es el 9%, en Colombia tenemos solamente un 3%, ¿cierto? Claro, separando un poco el mundo de los hidrocarburos y la minería, porque de pronto si tomáramos todo esto, pues sería un 7%. El tema de hidrocarburos, un poco ustedes saben que en este momento la polémica fuerte que se está dando en Colombia tiene que ver con la producción de gas vía fracking, ya que el fracking requiere unas enormes cantidades de agua para poder hacer este tipo de producción, y digamos que es una pelea muy aguda entre, digamos, las personas que protegen el agua y versus las personas que buscan utilizar el recurso gas, eh, pues para energía que nosotros estamos necesitando en nuestro día a día. Bien, teniendo en cuenta eso, pues digamos que podemos decir que pues nosotros tenemos en Colombia una gran posibilidad de, de ahorro, de ser más eficientes en el uso, entender un poco más lo que está pasando con el agua. Entonces, bueno, aquí un pequeño recorderis para todos. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación por acá, ¿cierto? Eh, de esta evaporación, pues, eh, vamos hacia las nubes, ¿cierto? Ay, perdón. Vamos hacia las nubes y se da, pues, em, eh, se condensa y hay precipitación, es decir, pasa de fase el agua, de una fase gaseosa a una fase líquida, y pues viene la precipitación, ¿sí? De las nubes, viene una escorrentía, que es el agua corriendo por el suelo, y esa agua normalmente va a terminar en ríos, donde hay, pues, digamos, una, una, un transporte del agua hasta el mar, ¿cierto? Que es digamos, como este ciclo, ese transporte del agua. Hay alguna agua que entra al suelo, que es el agua que decíamos que en el total del agua dulce hay un 20%, hay agua que tiene ese fenómeno y que entra hacia el subsuelo, y mucha de esa agua, pues hay industrias que la utilizan en Colombia. Bueno, en todas partes del mundo se utiliza esa agua subterránea a través de pozos, y digamos que ese es también un uso que se le puede dar. Entonces, este ciclo se viene alterando por el tema del calentamiento global de manera importante, ¿cierto? Digamos que la evaporación por el calor está siendo mucho más rápida, ¿cierto? Y esto está generando daños al suelo, ¿sí? Y también nos hemos dado cuenta que en las precipitaciones de ahora son muy fuertes, ¿sí? O sea, la forma de llover está siendo diferente, más intensiva, y pues digamos lo estamos viviendo en este momento. Estamos en un periodo de lluvia muy fuerte y esto está generando, digamos, estas precipitaciones escorrentías que son anormales, muy fuertes, y que, digamos,
normalmente pueden empezar a generar desplazamientos de tierra, ¿cierto? Que son un problema bien importante. Entonces, el tema del agua se ve bien afectado por el fenómeno llamado calentamiento global, ¿no? Hasta un punto que, digamos, que puede llegar a pasar, por lo menos en Colombia, es la última vez que hubo una sequía muy grande que fue eh, eh, que, que fue el fenómeno de cambiamos la hora, que decimos la hora Gaviria hace unos 20, más de 20 años, en el 91, en 1991, teníamos ese 30 años que tuvimos lo que se denominó el apagón, ¿no? Porque pues no estaba lloviendo, entonces si no llueve no hay hidroeléctricas y, si no, y en ese momento no teníamos muchas termoeléctricas y entonces se generó este problema. Bien, aquí en este pequeño mensaje la National Geographic nos plantean cuál es el problema a resolver. Dice que para el 2025, dentro de 4 años, se estima que 1.800 millones de personas vivirán en áreas plagadas de escasez de agua. 1.800 millones, con 2/3 de la población mundial viviendo en regiones con escasez de agua como resultado del uso, el crecimiento y el cambio climático. No solamente es por el tema del cambio climático, sino por, digamos, como venimos creciendo en población, pues usamos más el agua y pues, o sea, cambio climático empeora las cosas. El desafío que enfrentamos ahora a medida que avanzamos hacia un futuro es cómo conservar, administrar y distribuir efectivamente el agua que tenemos. O sea, es un reto enorme y, digamos, teniendo en cuenta eso, pues, perdón, me adelanté un poquito un momento, la ISO, la Organización Mundial de Estándares, tomó la decisión de crear la ISO 46001. Eh, para ello se basó en el objetivo número 6 de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas, que es el objetivo del agua limpia y saneamiento básico, digamos, teniendo en cuenta ese norte y apoyando, digamos, ese trabajo de las Naciones Unidas, hizo tomar la decisión de crear la norma eh, 46001, basada en una norma que ya normalmente crea normas que ya en algún país han tenido algún efecto. Entonces nosotros tenemos que la mamá de la 46001 es la norma SS 577 del 2012, es una norma de Singapur. Sí, y es esa región del país, pues Singapur es uno de los países, digamos que en este momento, pues es más, digamos, la admiración de todo el mundo, su crecimiento, su avance en educación, en muchos temas, y en el tema del agua también ellos son punta, de tal manera que podemos decir que esta norma, la SS 577, fue el origen. Ellos, los que construyeron la norma en Singapur de la 577, para construir ese modelo utilizaron la ISO 50001, ¿sí? La ISO 50001 en ese entonces del 2011. Entonces ellos tomaron la ISO 50001, crearon la S 577, la 50001 es de energía, gestión de la energía, y crearon la 577. De tal manera que en últimas, digamos, si la 577 es la mamá, pues la ISO 50001 es la abuelita de la 46001 y ustedes van a ver una similitud enorme entre la norma ISO 46001 y la ISO 50001. La estructura es exactamente igual. La forma la metodología y la estrategia es exactamente igual. Hay unas pequeñas diferencias que las voy a mencionar, pero son dos normas muy similares. Entonces, pues el grupo de trabajo WG12 del comité ISO TC 224, el que quiera, pues puede entrar a la página ISO y hacer contacto con este comité. Ellos normalmente responden muy rápido. Cualquier pregunta, cualquier duda acerca de la ISO 46001, pues qué mejor hacérsela que a los que desarrollaron el modelo. Entonces nace hace 2 años, pues la ISO 46001. Ahora sí me voy a volver acá y es, eh, ISO ya había trabajado en normas, tiene 2.600 normas sobre agua, ¿sí? Eh,
digamos que donde se ha centrado mucho es en potabilización de agua, entonces tienen muchas normas que esta serie 24500, toda es alrededor de la potabilización del agua, uso de aguas residuales, ¿cierto? Esas son normas bien interesantes. Algunos acueductos aquí en Colombia han utilizado esta norma 24, de la serie 24500, ¿cierto? Entonces hay ahí como una experiencia. Está bien interesante, hay una norma ISO 4046, 4064, que es para contadores de agua. Para nosotros los contadores de agua en el mundo de la gestión de aguas vital es uno de los aparatos más importantes para poder contar. Entonces tenemos una norma técnica porque uno de los principales errores que podríamos llegar a cometer al implementar 46001 o hacer gestión de agua en general es que como mido el agua lo esté midiendo mal, que mis equipos de medición estén midiendo mal. Entonces digamos que es interesante que haya aquí. La ISO 40, la 14046, que es huella de agua, ¿sí? Un poco lo que estábamos viendo con los diferentes productos, la gaseosa, la cerveza. Entonces esta norma me permite a mí calcular la huella de agua de algún producto. ¿Sí? Otro tipo de normas, por ejemplo, esta 22449, uso de agua recuperada en sistemas de refrigeración industrial. Eh, por ejemplo, el tema de las termoeléctricas que utilizan este tipo de aguas, qué hacer con esas aguas y cómo manejarlas y cómo hacer reuso de ellas. Entonces hay una norma que nos da ideas de cómo hacer eso. Y otra gran serie, y esta es otra serie, o sea, 17381 traje esta de muestra, pero pues digamos hay muchas normas alrededor del tema de potabilización de pruebas, pruebas para rápidamente hacer digamos, saber si el agua es potable o no. Entonces también hay muchísimas normas. O sea que digamos que alrededor del agua, pues esta no es la primera norma que se hizo sobre el agua, la 46001, ¿sí? Tampoco es la primera norma de gestión porque estas de la serie 24500 son normas de gestión, ¿sí? Para acueductos. Entonces, digamos que ya había una experiencia previa y teniendo en cuenta, pues se crea la 46001. Bueno, el propósito de la 46001 es permitir a las organizaciones evaluar y dar cuenta de su uso de la energía e identificar, planificar e implementar medidas para lograr el ahorro del agua a través de la gestión sistemática de la misma. ¿Sí? Entonces, palabras claves acá: identificar, planificar e implementar medidas para lograr el ahorro del agua. Aquí una pequeña muestra aquí están los capítulos. La norma ISO 46000 cumple el anexo SL como las demás normas, como ISO 9001, como 14001, ahora como 50001 versión 2018, porque la 50001 versión 2011 no cumplía con el anexo SL, ahora sí. Entonces, y miren un poco para curiosidad, la SS 577, digamos que tiene exactamente la misma distribución de la actual ISO 46001, ¿sí? Y que es básicamente, cuando hicieron la SS 577, sí la hicieron cumpliendo con el anexo SL, que es, digamos, la norma. Y si alguno quiere curiosidad, pues hay varias empresas, Canon, por ejemplo, Canon, esta de fotocopiadoras allá en Singapur está certificada en 46001. Todavía aquí en Latinoamérica, y pues si alguno conoce, pues me dice, yo haciendo el rastreo de una empresa certificada en Latinoamérica en 46001 no hay. Sí, hay algunas que están trabajando. Todavía también no tenemos entes certificadores acreditados para la 46001. En Colombia no hay. Y pues en la mayoría de los países se está trabajando en eso hasta ahora. Hay avances en Brasil y en México, pero todavía estamos en este proceso de tener entes certificadores y por ende después empresas certificadas. De pronto si hay una empresa certificada, si hay es con un ente certificador no acreditado, es muy posible que eso pase. Digamos que esto se ha concentrado ya en Asia y algo en Europa. Bueno, un concepto importante que tiene la 46001 es el concepto de desempeño de la eficiencia del agua, que tiene, digamos, dos caras, es este desempeño, bien sea eficiencia del agua o uso del agua. La eficiencia del agua básicamente va a correlacionar una medida de producción, por ejemplo, toneladas producidas eh, eh, por agua, por metro cúbico de agua,
Si digamos, no sé, por ejemplo, la industria lechera, ¿cuántas toneladas de leche, metros cúbicos de leche se producen por metro de cúbico utilizado? Hola, yo con Lady, ¿cómo estás? Perdón, ¿podría cerrar el Bien, bien, micrófono? gracias. Lady, Ya se lo gracias. cerré. Gracias. Gracias, María. Uso del agua. Bueno, perdón, me devuelvo. El uso del agua es bueno. ¿Para qué los usamos? Ya les decía yo que hay usos que son más ineficientes, desperdician más el agua. Por ejemplo, el tema de la agricultura, decíamos que utilizar el agua en la agricultura lleva una enorme ineficiencia porque la mayoría del agua se desperdicia. Hay usos que aprovechan muchísimo más el agua. O sea, una manera de gestionar bien el agua es dedicarla a usos que no se pierda tanto el agua, ¿cierto? Entonces, hay unos usos que son peores que otros. Entonces, digamos que la norma le interesa también que vayamos migrando hacia los mejores usos, los usos más eficientes en sí mismos. El enfoque de la norma es de estas tres R, reducir, ¿sí? O sea, en lo posible, la mejor agua es la que no se usa, ¿cierto? Entonces, reducir el consumo de agua, reemplazar por otras formas, por otros elementos, por otras sustancias, si es posible, o reutilizar. Entonces, estos tres conceptos son los que ISO 46001 busca. Entonces, busca con reducir, ser más preventivos, ¿cierto? Esto en algunas industrias se puede hacer, en otras no, no es tan fácil. Bien. Aquí podemos ver un esquema general de la norma con sus principales numerales que he resaltado acá. El primero, como en todas las normas, se establece un alcance y límites. Esto es súper importante. Para los que no están familiarizados con las normas, las normas ISO, uno en estas normas ISO no necesariamente certifica todas las actividades de su empresa. Yo podría certificar una línea de producción, una sede, una parte, no todo. Un producto podría llegar a certificar. O sea, los procesos que me permiten elaborar un producto. Esos procesos solamente y no otros, siempre y cuando yo pueda separar los consumos de agua y que no se me revuelvan, eso se puede hacer. Después lo primero que hacemos es una revisión del uso de agua, que es un balance del agua. Aquí nos toca hacer un balance del agua, establecer indicadores de negocio, indicadores de eficiencia del agua, una línea base. Es un concepto que desarrolló 50.001 y que se está aplicando aquí en 46.001, y es una línea base es que yo me comparo contra mí mismo, ¿cierto? Entonces, digamos, tomamos los datos de 2020 de consumo de agua y ahora me voy a comparar contra lo que haga en el 2021, y si ahorro así sea en un 1%, pues puedo cumplir la línea base. Entonces, digamos que lo primero que se hace para implementar la 46.001 es hacer una revisión del uso del agua. Sí, implica también temas legales. En Colombia, pues ya vamos a ver un par de temas legales. Bueno, después que yo determine cuáles son mis usos, mi eficiencia energética, tengo dos caminos a seguir, o los puedo seguir ambos: establecer objetivos y planes para tomar proyectos para disminuir el agua. No sé, por ejemplo, pues voy a poner para una empresa que utilice calderas, tener utilizar una caldera que use menos agua, por ejemplo, que sea más eficiente en el uso del agua. Entonces, pues, eso podría ser. O control operacional tiene que ver con medidas rutinarias para prevenir el consumo del agua, ¿sí? Para controlar ese consumo del agua. Después de planificar esto, pues está la ejecución. Entonces tenemos numerales hay diseño de equipos, procesos, infraestructura que pueda llegar a consumir al agua. Tenemos el 8.4, que es de mantenimiento. Aquí hay una diferencia entre 50.001 y 46.001, y es que le interesa mucho, separa un poco el mantenimiento del 8.1 y lo trabaja directamente aquí en este 8.4, ¿sí? Bueno, es toda la ejecución. Entonces aquí va control operacional, diseño, em, adquisiciones o compras, y el tema de mantenimiento. Seguimiento, como en todas las normas, se aplica todo el PHVA, y aquí tenemos seguimiento. Entonces, inspecciones, auditorías internas y revisión por la dirección, que es lo tradicional de todos los sistemas de gestión, y el capítulo 10 de mejora. Digamos, donde
donde respecto a otras normas como 9001, como 14001, ¿cierto? Alguien que trabaje 14001 dice, bueno, pero ¿qué está pasando? Estamos teniendo en este momento como si 14001, que era la norma dedicada al tema de gestión, ahora está teniendo como un poco, entre comillas, una competencia, porque está la 46001 para el agua, está la 50001 para la energía. Entonces sí está pasando que eso está como empezando a todo lo que eran los impactos ambientales en general, creando normas por impacto específico, ¿no? Y entonces, por lo menos la 46001 trabaja el agua, la 50001 la energía. Entonces, para empresas que tengan grandes cantidades de consumos de agua o de consumos de energía, pues posiblemente estas normas sean mucho mejores, más específicas, con requisitos más detallados que la 14001, que la 14001 es una norma más generalista. Entonces, donde se diferencian de manera importante es el capítulo 6. El capítulo 6 de la 46001 es muy diferente al capítulo 6 de la 14001. Completamente diferente, es mucho más detallado, donde pide todo este tema de indicadores de negocio, indicadores de eficiencia del agua en línea base. Inclusive tenemos que hacer una cosa ahí en la línea base que es un balance de agua. Es una exigencia hacer un balance de agua. Esto no es fácil hacer los balances de agua, esto requiere mucha medición y realmente a veces no es un tema fácil el tema de hacer un balance que ajuste, que cuadre, ¿no? Bien, bueno, les decía yo que la revisión del uso del agua es el principal, el, 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 el- el arranque. Si alguien quiere empezar a trabajar, empezar a trabajar por la revisión del uso del agua. Se identifican los procesos y actividades que utilizan agua, las cantidades, ¿cierto? Acá el tema de los medidores es clave. Les decía yo que tengo que tener muy buenos medidores y debo medir la cantidad de agua que afecta a cada proceso y llegar a concluir una cosa, y es determinar el uso significativo del agua. Hay procesos, puedo tener muchos procesos que gasten agua, que consuman agua, pero a la norma le interesa que ataquemos los procesos de uso significativo del agua. ¿Sí? Esos son, o sea, que hace una priorización. No todos los procesos tienen igual interés para la norma, sino aquellos procesos de más consumo de agua. ¿Sí? Y a eso se le denomina consumo significativo. Ahí también debemos establecer cuáles son los posibilidades de medidas, utilizando las 3 Rs que les decía yo. Y pues digamos que la revisión del uso del agua termina siendo un informe. Bueno, digamos, aquí muestro un par de requisitos legales. Hay muchísimos más. Digamos que algo importante es que el decreto 1090 del 2018 es un decreto relativamente nuevo. Pues nos establece que tenemos que tener un programa de uso eficiente del agua, ¿sí? Sobre todo para las aguas de concesión, es decir, las aguas de pozo, donde una empresa saca su agua de pozo o saca directamente su agua de un río o de un lago. Todas esas aguas que son concesionadas requieren tener un programa de uso eficiente de agua, es decir, requieren un sistema de gestión del agua, eh, digamos, eh, eh, por requisito legal. No es que quieran, lo tienen que montar. Entonces, todo este tipo de empresas que trabajan con el decreto 1090, pues definitivamente van a tener que montar un sistema de gestión y pueden utilizar ISO 46001 como una herramienta para cumplir este decreto 1090. Es digamos, una herramienta que me permitiría fácilmente cumplir este decreto y pues digamos con una forma más clara de cómo hacerlo. La resolución 631, pues esto es parte también de eh, relativamente nueva, pues lleva 6 años, pero pues no había cambiado casi en 20, y todavía, digamos, tuvo 2 años de gracia. O sea que realmente la norma empezó a trabajar por ahí desde 2018 en adelante. Yo creo que todavía hay empresas que no la están cumpliendo, sí, que es la de vertimiento, la nueva resolución de vertimientos, que en general incrementó los requisitos para los vertimientos para pues evitar contaminar el agua. Entonces digamos que hay muchas más normas, pero estas dos como un marco importante. Bueno, y al final pues está todo este tema de la clave para poder, eh, digamos, estar pendiente de lo que sucede con el agua. Pues entonces nosotros debemos hacer monitoreo, hacer medición y hacer análisis como en los demás sistemas.
Entonces, pues voy a parar acá para darles una oportunidad de hacerle alguna pregunta si la tienen. Entonces, pues con mucho gusto. Entonces, vamos a mirar aquí por el chat a ver si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran conocer. También ahí ya les pusieron el link para que por favor se... Buenos días, Carlos. Yo tengo una inquietud. Claro, eh, ¿habla Claudia? Sí, mi nombre es Claudia Jimena. ¿Cómo estás? Listo. Muy bien, Eh, Claudia, cuéntame. Gracias. ¿Cuál es el futuro que va a tener esta norma? ¿Tú lo ves hacia futuro como un requisito para certificar, para ser certificable? O sea, yo entendí que en Latinoamérica no hay ahorita un ente certificador, pero los entes se están preparando para eso. Es decir, ¿debería uno como empresa adelantarse a esto que va a llegar? Bueno, yo te diría una cosa, Claudia, y es que lo que se prevé es que vamos a tener problemas, cada vez vamos a tener más escasez de agua, ¿sí? Y que el agua va a ser más costosa, ¿sí? Hay lugares donde ya es muy costosa, ¿sí? En Colombia, digamos, tenemos un agua, digamos, no tan costosa. eh, ¿Y eso qué va a hacer? Que si el agua y si la producción del agua puede llegar a aumentar, digamos, en los próximos, al 2030, en duplicarse el costo por metro cúbico, si se duplica ese valor, que es lo que realmente en este momento, o sea, no veo por qué no va a pasar, porque la situación va hacia allá, puede ser que inclusive aumente, entonces la necesidad de ahorrar agua se vuelve algo muy, muy importante, realmente para las empresas, ¿sí? Se vuelve un tema supremamente importante. Ya en este momento la legislación en Colombia se está moviendo toda hacia el tema de cumplir con el tema del calentamiento global, ¿no? Que nosotros nos pusimos una meta al 2030 del tema de calentamiento global. Y el agua está muy asociada, como tú ves, 24% del agua se utiliza para generar energía. O sea, el agua y la energía están totalmente imbricadas. O sea que ahí digamos que yo creo que, o sea, el panorama futuro es que hay que ser más eficientes con el agua, ¿cierto? Entonces, eso implica que la legislación se va a endurecer, ya se está endureciendo. Digamos, esto es el decreto 10 que acabo de leerles. em, 1092 ya está exigiendo, y yo diría que la mayoría de las empresas que usan agua concesionada todavía no tienen montado un sistema de gestión del agua, no lo tienen, y es un requisito legal, ¿sí? Entonces yo creo que esto va a ir en incremento la presión legal. Bueno, y en entes certificadores, bueno, yo le he preguntado a los entes certificadores si prontamente y están en el proceso, ¿no? Poco siempre están esperando si va a haber empresas certificadas. Digamos, en este momento hemos trabajado con un par de empresas y nos toca buscar un ente certificador internacional, no sé, por ejemplo, NQA, este ente internacional grande o BSI, British Standard International. Este tipo de organismos ya certifican, ¿sí? Pero pues lo hacen con acreditaciones extranjeras. En Colombia todavía no hay. Si una empresa quisiera hacerlo, entonces digamos que en este momento no hay una oferta en Colombia. Inclusive los entes certificadores te ofrecen certificación sin acreditación. O sea, sí podría uno intentar certificarse acá, sí, pero sin acreditación. Y eso pasa casi siempre en los modelos cuando arrancan, que muchas empresas se certifican sin acreditación. Entonces, no sé, Claudia, si para ti es claro el concepto de acreditación, pero yo creo que podríamos certificarnos con entes certificadores bajo esa medida, sin acreditar, ¿sí? Se podría hacer. No sé, Claudia, si te queda claro eso. Sí, Carlos, muchas gracias. Entonces, yo pensaría que, pues, Claudia, no sé si trabajas en este tema del agua, yo siempre creo que hay que empezar antes. Si uno espera que llegue la cresta de ola, ya es tarde, ¿no? Ya, ya no hay nada que hacer, hay que empezar desde ahora porque yo creo que en el futuro pues el tema del agua se va a volver un tema muy, muy central, ¿no? Ya de hecho en muchas partes es tremendamente crítico, ¿sí? De pronto nosotros que tenemos tanta agua no lo vemos así, ¿no? Pero, pero eso puede ir cambiando y por lo menos en mi rastreo de lo que está valiendo el metro cúbico, el agua no ha bajado, el agua viene subiendo sistemáticamente, ¿sí?
el costo del agua está subiendo. Entonces, pues nada. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Carlos. El ICONTEC está trabajando y esperamos este año que tengamos la NTC ISO 46001. Ellos están trabajando en eso, para que pues todo el mundo pueda contar con la norma, en español traducida. Habría que mirar si prontamente podemos tener ya, digamos, a nivel nacional la norma, ¿no? Que pues eso permite que pues todas las personas la puedan tener más fácilmente y eso, porque todavía no está aprobada. Hay que comprarla, no sé, por AENOR en España o en español si uno la quiere, y pues vale como 3 veces lo que valdría aquí en Colombia, ¿no? Entonces, o pues se puede comprar directamente en la página de ISO, pero pues allá solamente está en español o en francés, perdón, en inglés o en francés, que son los idiomas oficiales. El español todavía no se ofrece la norma. Entonces, pues tocaría vía España, que es quizás el AENOR, el organismo más rápido que podemos tener la norma en castellano. Para el que pues está interesado en conocer un poco más de la norma, la quiere adquirir, pues les aconsejaría que la vieran por AENOR España. Ahí les coloco en el chat, les coloco el link de AENOR y ahí podrían ustedes conseguir la norma, si alguno está interesado en ella. Bueno, no sé si tengan algún comentario o pregunta adicional. A ver, le paso. Y si no, pues le voy a ceder la palabra a mi compañero del área comercial que quiere presentarles alguna información. Si tienen alguna pregunta, pueden activar sus micrófonos o pueden dejarla en el chat. Igualmente, mi compañero Pieder les ha compartido un link en el chat si tienen alguna pregunta o si desean más información. Bueno, Carlos, parece que no tenemos preguntas el día de hoy, entonces le vamos a dar paso a nuestro comercial para que nos brinde la información. Ok, muchas gracias a todos. A ti, muchas gracias. Bieder, buenos días. Muy buenos días para todos. Permítame que ya mi compañero Leonardo vamos a realizar la presentación. Qué pena con ustedes. Muy buenos días. Me presento, mi nombre es Leonardo Cuellar. Qué pena que tenía aquí un inconveniente pequeño con la presentación, pero ya voy a compartir. Bueno, de antemano para decirles que si tienen alguna duda, pues igualmente pueden ir dejándolas en el chat. Adicional, por favor, no olviden registrarse en el link que ha venido colocando mi compañero Vieder para poder apoyarles en todo lo referente a, a esta capacitación que está próxima a iniciar. Y voy a compartirles entonces aquí la información. Agradezco si me dicen si están viendo la información, por favor. Sí, ya, Leo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno, voy a comentarles así rápidamente un poquito de SGS, quiénes somos, para los que de pronto por primera vez nos acompañan en este tipo de seminarios y de webinares. SGS es una multinacional, somos líderes mundiales en todos los temas de inspección, de verificación
análisis, certificación y por supuesto formación en los diferentes esquemas que puedan existir acerca de normas estándares a nivel global. Somos una compañía que está ubicada en un poco más de 140 países. Esto es muy importante, ya les voy a mencionar el por qué. En Colombia estamos aproximadamente hace un poco más de 50 años, aproximadamente 50 años. Hemos trabajado con cerca de 3.500 empresas, certificando, capacitando, acompañando, siendo aliados estratégicos de ellas. Y por supuesto, ese es nuestro deseo también para cada uno de ustedes. En los aspectos de formación, tenemos un área literalmente enfocada solo para esto. Es un área que está direccionada para poder brindarles las herramientas necesarias en este esquema de formaciones, no solo en estándares ISO, sino en todos los diferentes componentes que una organización necesite, desde el área gerencial, pasando por la parte administrativa, operativa, logística, todas las diferentes áreas que una compañía necesite y en todo lo que ustedes necesiten procesos de capacitación. Allí nosotros como organización estamos para brindarles ese soporte y esa ayuda. Por supuesto, cumplir con normativa, objetivos estratégicos del proceso de la empresa, fortalecer habilidades blandas, diagnosticar competencias, diseñar programas que permitan lograr lo que ustedes necesitan dentro de la organización y, por supuesto, pues acompañarlos en todas las diferentes capacitaciones que ustedes requieran. ¿Cómo hacemos esta formación? Podemos hacerla de manera presencial, virtual o la formación B-Learning, que es como una parte mixta entre presencial y virtual. En este momento funciona muy fuerte la capacitación de manera sincrónica, que básicamente es implementada como hoy lo desarrolló pues nuestro tutor que estuvo, nuestro profesional acompañándonos el día de hoy y por supuesto con las personas que están tomando la capacitación, donde se presenta la formación, se brindan cada uno de los niveles, se utiliza la plataforma, bueno, se dan todas las herramientas necesarias para que ustedes se puedan capacitar de una manera excelente. ¿Qué niveles nosotros manejamos en esquemas de capacitación? Desde interpretación, fundamentos, procesos de certificación, diplomados o trabajar esquemas de lo que llamamos nosotros como universidad corporativa, que es tomar diferentes programas para poder alinearlos con lo que ustedes necesitan dentro de la organización. Importantísimo entender que nosotros tenemos programaciones abiertas, obviamente, que permite que ustedes se vinculen a estas formaciones, como también formaciones in-house, que permite que ustedes nos digan en qué momento, cómo van a ser estas formaciones, los horarios y que obviamente lo vamos a adecuar de acuerdo a lo que ustedes necesitan. La in-house se diseña a la medida de lo que ustedes necesitan. ¿Listo? Valores agregados que brinda SGS desde este campo de la formación, desde nuestra área de academia. Un respaldo logístico, técnico y académico que está altamente capacitado con experiencia, que les va a brindar información de valor y que por supuesto siempre va a estar ahí al alcance de ustedes para brindarles soluciones. Información de alerta temprana y finales con oportunidad de fortalecimiento para otras competencias. Entonces estamos alineados con ustedes en todo momento cuando lo necesiten para brindarles solución. Certificados de SGS válido en los 152 países en los que tenemos filiales. Por eso les decía lo importante de que SGS tenga representación en tantos países a nivel global, porque la certificación que ustedes van a recibir en cada una de las capacitaciones que realicen con nosotros les van o va a ser válido en cada uno de estos lugares donde nosotros estamos ubicados y esto es un valor importantísimo. No solo es un certificado para Colombia, sino es un certificado internacional. Acceso a webinars, a seminarios como los que estamos, flexibilidad horaria y pues obviamente la metodología diseñada a la medida y por supuesto algo que les gusta mucho a nuestros clientes, descuentos al ser parte de este mundo y de esta familia SGS. Orientémonos un poquito hacia lo que estamos manejando en este momento, que es precisamente esta capacitación orientada hacia la ISO 46001. Tenemos un programa diseñado que está en nuestra modalidad de cursos abiertos. Auditor interno ISO 46001 en su versión 2019.
sistema de gestión de la eficiencia de agua. Por supuesto, el objetivo general del programa pues es poder comprender, conocer, tener, interpretar todo lo que es el estándar de la ISO 46001, fortalecer los conocimientos, las habilidades técnicas, tanto en el proceso como en la auditoría, por supuesto, como en la norma, y poder ustedes quedar como auditores que perfectamente pueden generar una auditoría interna dentro de su organización en este esquema de sistema de gestión. ¿Dirigido a quiénes? A gerentes, directores, jefes de proceso, coordinadores, responsables del diseño, implementadores y por supuesto todos los que están orientados hacia esta área, también los de la parte ambiental que estén orientados hacia esta área de la organización. ¿Para cuándo tenemos nuestra próxima fecha de formación? Muy importante para que tomemos nota y por supuesto, si desean más información, en el link que está colocado ahí en nuestro... ahí en el enlace que tenemos, pueden colocar sus datos, registrarse y con mucho gusto les vamos a llamar, les vamos a enviar toda la información. Próxima fecha, auditor interno ISO 46001, versión 2019, va a ser en una modalidad sincrónica. ¿Listo? Ya les expliqué lo que es sincrónico. Básicamente el tutor está del otro lado de la pantalla, pero todo en tiempo real, tomando las clases, atendiendo todas las inquietudes y obviamente guiando la formación. Duración 40 horas, jornada nocturna. Estos horarios van a ser los días lunes, miércoles y viernes en una intensidad horaria de 6 a 9 de la noche. Inicia en el mes de septiembre, el 13 de septiembre inicia este curso. Estamos ya muy próximos para que podamos empezar a inscribirnos. Lo mejor de todo, el precio. Tenemos un precio muy acorde para este tipo de formación. El precio está en 1.100.000 pesos más IVA. ¿Listo? Ustedes obviamente realizan la inscripción, nosotros les enviamos el formulario para hacer la inscripción, lo puede pagar tanto la empresa como ustedes como persona independiente y obviamente pues les acompañamos en todo el proceso. Si ustedes allí se registran en el link, uno de nuestros comerciales, puedo ser yo o alguno de mis compañeros, le estará llamando para poder apoyarle en todo este proceso. ¿Qué certificado va a tomar cuando ustedes completen el curso? Como mínimo, tener un 80% en el total de la intensidad horaria y haber, por supuesto, haber pasado el examen en un mínimo de 70 puntos sobre 100 y recibirá el certificado de auditor interno en sistema de gestión del agua ISO 46001, versión 2019, que como les mencionaba, no solamente es válido en Colombia, sino en los 152 países en los que estamos nosotros actualmente. ¿Listo? Aquí un poquito pues de los módulos de la formación, de pronto algunos ya lo vieron y bueno, estamos muy atentos para poder apoyarles en este proceso. No sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta que podamos apoyarles, por favor. Si alguno tiene una duda respecto a esta formación, por favor, para que la coloquen. Y por supuesto, estamos muy interesados en brindarles todo este acompañamiento y nuestro tutor va a estar súper atento en brindarles pues toda la información también, por supuesto. Joana Marcela, gracias por la información. Allí volvimos a colocar el link. Tenemos algunos comentarios que están dejando. Perfecto. Listo. Muchas gracias por este tiempo. En verdad esperamos poder seguir apoyándoles y ser una fuente de conocimiento para ustedes y para sus organizaciones. Y por supuesto esperamos que se vinculen a esta maravillosa formación que está próxima a iniciar. Una vez más, cualquier duda, estaremos aquí atentos para poder brindarles solución. Muchísimas gracias por el A espacio. ti, Leonardo, muchísimas gracias, gracias, Carlos, por tan interesante tema. Muchas gracias a los participantes por conectarse. Esperamos verlos pronto conectados en nuestras clases. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales. Ahí van a encontrar todo el portafolio que tenemos en formaciones, igualmente los seminarios que vamos a manejar. Que tengan un excelente día. Hasta luego.